Doc, ¿puede empezar? Doctor. Se escucha, pero escuchan sus compañeros. ¿Cómo? El micrófono de mi computadora está bloqueado, pero te escucho. Ah, está bien, está bien. Voy a empezar entonces. Adelante. Bueno, voy a hablar un poco sobre los efectos colaterales de los antibióticos. Puede pasar, Doc, por favor. Doc, ¿puede pasar el slide? Gracias. Bueno, ¿qué es un efecto colateral, no? Un efecto colateral se conoce como um efeito diferente dele considerado, principalmente por um fármaco. Por exemplo, podemos usar como exemplo, se dou um antipirético para bajar a febre de um paciente, de alguma pessoa, pode ter um efeito colateral como uma diarreia. Esto seria um efeito colateral. Pode passar, doctor. Gracias. Bueno, los antibióticos son medicamentos importantísimos que restauran la salud y salvan vidas, pero como cualquier medicamento puede causar efectos secundarios no deseados y extremadamente graves, algunos de los cuales pueden surgir solo después de tratar a miles de pacientes y se puede haber un efecto secundario. Los eventos adversos relacionados con los medicamentos son un problema grave de salud pública. O sea, que provoca hospitalizaciones, aumento de la duración de la estancia hospitalaria y hasta muerte, y aumentan también los costos de la atención médica. Esto sería un grave problema para la salud pública. Los antibióticos se encuentran entre los fármacos más consumidos en el ámbito hospitalar. O sea, es de excepcional valor los antibióticos en el medio de los fármacos, en el medio hospitalario, que se destacam entre as classes de fármacos que mais provocam efeitos colaterais por ser muito consumidos. Pode passar, Doc. Bueno, los efectos colaterales más comunes son de naturaleza gastrointestinal. Muitas pessoas que consomem antibióticos experimentam um nível de malestar gastrointestinal, como la diarrea, el malestar estomacal, también tiene vómitos. En las mujeres puede causar candidíase vaginal, que, que, que puede ser que causa un desequilibrio en la flora vaginal. Especialmente si tiene que hacer un tratamiento prolongado, también puede causar efecto colateral. El efecto colateral más común son las náuseas, como han dicho. Algunos pacientes son alérgicos a ciertas clases de antibióticos. Los más comunes que son más consumidos también pueden ser las penicilinas. La amoxicilina también en general se tolera bien, pero algunas personas pueden tener reacciones comunes como malestar, diarrea, convulsiones, signo de alergias. Y un síntoma raro de la amoxicilina sería también el cambio de color de la lengua, que son muy raros. Nuevos estudios internacionales intentam aclarar siempre algunos de los efectos secundarios asociados a los antibióticos, incluindo el daño del sistema inmunológico y los problemas de memoria causados por la falta de crecimiento de nuevas células cerebrales.
Los resultados de estos estudios que siempre ha tenido como sirve como una advertencia de que si bien los antibióticos pueden ser muy aliados para el cuerpo humano y en la lucha contra las enfermedades, pero también puede ser mucho daño más daño que bien se usa incorrectamente. No todas as pessoas que recebem o medicamento experimentarão efeitos secundários, pero a dose do medicamento, a forma que se administra e, sobretudo, as características genéticas de cada um define se uma pessoa terá ou não terá efeitos secundários e se serão intensos ou não, do que pode passar. Não é mais, Doc? Ah, bueno, muchos antibióticos son eliminados por los riñones, por lo que puede volverse tóxicos en pacientes con insuficiencia renal, ya que su eliminación se ve afectada, ¿no? Entonces, en estos casos, es necesario siempre ajustar las dosis para evitar el exceso de antibióticos en la corriente sanguínea. La clindamicina es un fármaco muy fuerte y los efectos secundarios más comunes pueden ocurrir son la colitis pseudomembranosas, diarrea también, dolor abdominal, cambios en la función hepática, erupciones cutáneas, inflamación de la vena. Esto sería en casos de clindamicina inyectable. Y también la clindamicina de crema vaginal puede causar vaginitis en las mujeres. La vancomicina también es un fármaco potente que es usado para tratar infecciones de Staphylococcus aureus resistentes à meticilina. Então, quando se administra mediante uma perfusão intravenosa, pode produzir dolor, pode produzir hipersensibilidade em lugar que se toma a injeção, e essa também tromboflebitis. Durante uma perfusão rápida de la vancomicina, os pacientes podem desenvolver reações anafilactoides, que podem causar hipotensão, sibilâncias, urticária, disneia e hasta paro cardíaco. Então, essa relação com a administração rápida normalmente se desaparece em 20 minutos hasta horas também. Depende sempre da dose. O medicamento se causa efeito colateral sempre por las doses, pela crodosis. Bueno, isoniazida também é um fármaco que pode causar febre, como efecto colateral, várias erupções também, inflamação de los nervios e atrofia ocular. As tetraciclinas se pode observar reações sintoalérgicas, como cambios na pele, descoloração de los dentes também, e também os efeitos gastrointestinais, como náuseas, que ha dicho varias veces. Entonces, los efectos colaterales de los antibióticos pueden tener varias variables, como sería la predisposición genética y también las sobredosis del medicamento. Y es todo. Gracias. Bien. Pasamos a antihipertensivos. Amílcar está, Amílcar. Sí, doctor. Soy. Estamos acá. Bueno. Adelante, Amílcar. Buenos días. El día de hoy voy a exponer el tema de fármacos hipertensivos. Siguiente diapo, doctor. Bien, para comenzar vamos a explicar qué es la hipertensión. La hipertensión es un estado en que los vasos sanguíneos van a tener una tensión persistentemente alta, lo que va a poder dañarlos en sí. Se considera hipertensión arterial cuando la presión arterial va a estar arriba de 120 sobre 80 miligramos de mercurio. La presión arterial en sí va a estar dada por uno, el gasto cardíaco, y dos, la resistencia vascular periférica. Siguiente diapo, doctor.
¿Vos has hecho esto? Sí, doctor. 50 veces hipertensión es con S. 50 veces hay que Ahí está escribir para bien, doctor. hay que mochar. Ya vi. ¿Cómo se eleva la presión arterial? Bien, hay dos formas en las que la presión arterial se va a elevar. Uno va a ser a través del sistema nervioso simpático y otro va a ser a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. En el sistema nervioso simpático va a ocurrir una activación de los adrenoreceptores beta 1 y también de los adrenoreceptores alfa 1. Los beta 1 van a tener distribución en el corazón, también los alfa 1 van a tener distribución en músculo liso. ¿Cuál es la importancia de estos dos? Como unos tienen distribución en lo que es el músculo cardíaco. Amilcar, conecta micrófono. Doctor, ¿desde qué momento se apagó el micro? Doctor, 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 Amilcar, continúa. doctor, Continúa esta lámina. doctor, ¿se escucha o no? Sí, sí, ahora sí te escucho. ¿Dónde me Ahora sí. Sí, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé, doctor? Porque la verdad no me di cuenta, estaba siguiendo exponiendo y no me di cuenta cuando se apagó el micrófono. Por eso, desde esta lámina continúa. Ah, está bien, está bien. Bien, la presión arterial se puede elevar. Uno va a ser el sistema nervioso simpático, el otro el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema nervioso simpático en realidad va a ser gracias a la activación de los adrenoreceptores beta 1 y alfa 1. Ambos los beta 1 se van a encontrar en músculo cardíaco, mientras los alfa 1 se van a encontrar en músculo liso. Debido a que los receptores beta 1 se van a encontrar en músculo cardíaco, estos van a aumentar su contractividad, lo que va a aumentar el gasto cardíaco, mientras que tanto los adrenoreceptores alfa 1 que se encuentran en el músculo liso van a hacer una vasoconstricción, lo cual va a aumentar la resistencia periférica. En el cuadrito de abajo tendríamos el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Esto significa de que si sube uno de los dos, va a subir la presión arterial. Oh. Doctor.
Bien, clasificación de la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se puede clasificar entre un rango de lo normal, que se considera menor a 120, la sistólica, y 80, la diastólica. Cuando se tiene una presión elevada, se considera a partir de 120 a 129 la sistólica, y para abajo de 80 la diastólica. Cuando se tiene una hipertensión grado 1, grado 2 o grado 3, generalmente ahí se usan los fármacos antihipertensivos. Cuando se tiene una eh, presión arterial elevada, generalmente se recomiendan cambios en el estilo de vida, como la disminución de sal, por ejemplo, o una dieta un poco más sana. También en la crisis hipertensiva, ahí se lo maneja como una emergencia, debido a que va a haber daño más que todo hacia el nivel de lo que es el encéfalo. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, vamos a tener clasificación de los fármacos antihipertensivos, que, bueno, los fármacos antihipertensivos se los puede clasificar en 5 formas. Unos que van a, según el lugar donde van a actuar, se los va a clasificar. Unos van a ser antagonistas para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, otros van a ser beta bloqueantes, calcio antagonistas, diuréticos y otros. El siguiente diapositiva, doctor. Bien, antagonistas del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entre estos fármacos vamos a tener distintos. Vamos a estar los IECA, vamos a tener los ARA2, vamos a tener los inhibidores de renina. Los IECA, en general, lo que van a hacer, van a actuar, o los IECAs son en realidad inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos van a actuar a nivel de la enzima que se encuentra en los pulmones. Estos van a Estos fármacos van a hacer que se disminuya la resistencia vascular periférica. Como ejemplos podemos mencionar el enalapril y captopril, que son los más conocidos. También vamos a tener a los ARA2, que son los antagonistas de receptores de angiotensina 2. Como su mismo nombre lo indica, van a bloquear estos receptores. Por lo tanto, van a disminuir la resistencia vascular periférica también, y no van a dejar que actúe la angiotensina tipo 2. Como un fármaco, como ejemplo de esto, tenemos el losartán. También vamos a tener los inhibidores de la renina, pero generalmente ya no se están usando porque tienen muchos efectos adversos. Como ejemplo, podemos mencionar al isquirén. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, vamos a tener betabloqueantes. Los betabloqueantes se los pueden clasificar en dos en realidad. Bloqueadores de los beta-adrenoreceptores y bloqueadores de los alfa-adrenoreceptores. Los bloqueadores de los beta-adrenoreceptores también se los puede clasificar de dos formas. Unos que van a tener una acción, o que se los denomina betabloqueadores selectivos, y dos que se los denomina betabloqueadores no selectivos. ¿A qué nos referimos con selectivos, no selectivos? Bien, cuando se dice betabloqueadores no selectivos, significa que van a actuar en todos los receptores beta o en todos los receptores beta, en beta 1, beta 2, beta 3. Recordemos que beta 1 está encargado de la contracción cardíaca, beta 2 va a relajar el músculo liso bronquial, y beta 3 se encuentra principalmente en tejido adiposo. Eh, y esto también tiene mucho que ver con si vamos a administrar este medicamento o este fármaco al paciente, debido a que si se nos va a presentar un paciente con alguna EPOC, algún problema pulmonar, alguna patología pulmonar, este fármaco es el que no debemos darle bajo ninguna circunstancia, debido a que va a bloquear los adrenoreceptores beta 2, que estos están encargados de relajar el músculo liso bronquial. Entonces, si vas a
causar una contracción del músculo liso bronquial. Literalmente el paciente lo pasa a empeorar su cuadro. Los beta 1 también se encuentran en riñón, por tanto bloquean receptores de renina. Como ejemplos de beta bloqueadores selectivos tenemos al metoprolol y beta bloqueadores no selectivos tenemos el propranolol. También vamos a tener los bloqueadores de los alfa adrenoreceptores postsinápticos. Los adrenoreceptores están ubicados en el músculo liso capilar, están encargados de aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, al bloquearlos, vas a disminuir la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, vas a disminuir la presión arterial. Como ejemplo de esto tenemos la prazosina. Y también existe una tercera clasificación de estos que son los que bloquean alfa y beta bloqueadores. Estos es más o menos como una combinación de ambos debido a que tienen bloqueadores beta no selectivos y tienen el bloqueador alfa adrenoreceptor. Estos medicamentos generalmente se van a usar en emergencias hipertensivas. Como ejemplo vamos a tener el carvedilol. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, calcioantagonistas. Los calcioantagonistas van a bloquear los canales de calcio, como su nombre lo indica. Especialmente van a bloquear los canales de calcio de tipo L. Estos canales de calcio de tipo L se encuentran en el miocardio, en las células del musculares lisas y en el nodo auriculoventricular. Los calcioantagonistas se los puede dividir en dos, en dihidropiridinas y no dihidropiridinas. Generalmente su división es debido a los efectos que va a tener en el paciente, debido a que las dihidropiridinas solo van a causar vasodilatación. Por lo tanto, esto bajo ninguna circunstancia está o no se le puede dar a un paciente que tiene arritmia cardíaca, debido a que vas a empeorar su cuadro. Y las no dihidropiridinas van a causar bradicardia y vasodilatación. Como ejemplos tenemos el verapamilo y el difitiacem. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, tenemos a los diuréticos. Tendríamos a los diuréticos tiacídicos, que en realidad van a inhibir los cotransportadores de cloro y de sodio en el segmento cortical y en la rama ascendente del asa de Henle. Estos generalmente al bloquear estos cotransportadores de cloro y de sodio, van a, ¿cómo se diría? Al bloquear los cotransportadores de sodio van a hacer que el retorno venoso, o bueno, que la volemia disminuya, debido a que el sodio siempre va a ir acompañado del agua. Entonces, al no reabsorberse en los túbulos, se va a eliminar más agua o se va a hacer una diuresis. Ahora también vamos a tener a los ahorradores de potasio, que van a inhibir la reabsorción de sodio en el túbulo contenedor distal y colector. Tienen casi el mismo efecto, pero lo interesante de esto es de que los ahorradores de potasio siempre se los mezcla con algún diurético asa o antiacídico, porque generalmente cuando se le da por suelto a los pacientes les causa hipocalcemia debido a que también, no hipocalcemia, hipocalemia, debido a que el potasio también se logra eliminar de cierta forma. Tenemos a los diuréticos, hasta su mismo nombre lo indica, van a actuar en el asa de Henle, igual va a inhibir los cotransportadores de cloro de sodio y de potasio en la porción ascendente de la rama de asa de Henle. Siguiente diapositiva, doctor. Bien, entre otros vamos a tener a vasodilatadores. En los vasodilatadores se los puede clasificar en dos. Bueno, se los puede clasificar según cómo van a actuar.
Por ejemplo, vamos a tener un fármaco llamado hidralazina que va a bloquear el inositol 3-fosfato. La función del inositol 3-fosfato es una función de transporte de calcio, debido a que transporta calcio y el calcio es necesario para la contracción muscular. Entonces se podría decir que se va a disminuir la contracción y por lo tanto va a haber una vasodilatación. Y también vamos a tener los nitroprusiatos, que estos van a actuar aumentando los niveles de óxido nítrico. Recordemos que el óxido nítrico es un potente vasodilatador. Tenemos algunos que son de acción central, que van a estimular a los receptores alfa-2, adrenoreceptores alfa-2, y estos mismos están encargados de reducir la actividad simpática. Por lo tanto, si van a reducir la actividad simpática que es propia de la noradrenalina, o sea, va a inhibir la noradrenalina, por tanto va a hacer que se disminuya la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco, debido a que la noradrenalina, entre sus funciones está la vasoconstricción, aumento de la contracción muscular cardíaca. Como ejemplos de estos medicamentos tenemos a la metildopa y clonidina. ¿Terminó? Sí, doctor. Bien, no ha presentado nuestro compañero antiácidos. Vamos a continuar con el video, entonces vamos a habilitar el micrófono del celular. Micrófono del celular. Micrófono del celular. Micrófono del celular. Con el mismo juventud tenemos lo que el movimiento Ni Una Menos nos ha planteado respecto de hace varios años, respecto de las mujeres y fundamentalmente los femeninos. Homicidios. En el diario La Nación del año pasado tenemos estos datos. Crecieron un 8% los casos de femicidio en la Argentina y según datos de la Corte Suprema de Justicia, murieron 254 mujeres. Una cada 35 horas. La mayoría de estos delitos en el ámbito bonaerense. Y fíjense, no son solo las mujeres muertas lo que importa, sino los 244 chicos huérfanos que quedaron. Es decir que, en general, la mayoría de los problemas que afectan a las mujeres, digamos, duplican precisamente por la afectación de los hijos de esas mujeres. Entonces tenemos, digamos, justamente, que muere, según los datos, digamos, del año pasado, una mujer cada 35 horas, y esto nos que tenemos la pérdida de esa mujer joven en edad reproductiva, digamos, y por el otro lado, sus hijitos y la orfandad de esos hijitos. El Observatorio de Femicidios en Argentina hace un estudio sobre 10 años de femicidio. Y se van a encontrar con datos que son verdaderamente muy conmovedores. Yo puse aquí derecho a la vida. Los otros días le
tenía una conversación con mi nieta mayor, que tiene 10, casi 11 años, acerca de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Y entonces le decía que el primer derecho que tiene que recordar es el derecho a la vida. ¿Por qué pongo aquí derecho a la vida si no es específico de los derechos sexuales y reproductivos? Digamos, lo pongo fundamentalmente por los datos que les dije antes, que una mujer cada 35 horas muere, digamos, por femicidio. Pero también lo pongo por el otro tema que vamos a conversar, y que es justamente que las mujeres tienen derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el embarazo o el parto. Y entre ellos ahí vamos a tener el debate, digamos, justamente que se está dando en este momento en el Congreso respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo. Y en este sentido hay algo que me parece sumamente importante, y es, si bien son muchas las muertes, y ya vamos a ver los datos, de mujeres en edad reproductiva, digamos, por complicaciones de abortos, así sea una, así muera una sola mujer. Las muertes no se cuentan. Quiero decir, no tenemos que pensar en función de números. Es decir, así haya muerto una mujer, es importante. Una, 2, 20, 500, 1 millón, digamos. En este sentido, las muertes evitables se evitan, no se censan. Cuentan en el sentido de censarlas. Esto me parece que es sumamente importante. Y acá tenemos con respecto al debate que se está produciendo respecto a la despenalización del aborto, que dentro de nuestra legislación, dentro del Código Penal de la Nación Argentina, tenemos una circunstancia que permite la interrupción de un embarazo, y es el caso, digamos, en el cual alguien si tiene peligro de vida, si continúa con el embarazo, y si el embarazo procede de una violación. El punto C, que es si el embarazo procede de una violación sobre una mujer idiota y demente, finalmente se sacó, porque el punto anterior, el de la violación, era el importante, digamos. No sé para qué le habían agregado ese de abajo. Tenemos que en marzo del 2012 hay un fallo de la Corte, digamos, porque a pesar de que está en el Código Penal, todos estos casos todavía, y hasta que no se sancione una ley de despenalización, todavía se judicializan. A pesar de que figura en el Código Penal. No, este es el caso, me parece que es el caso de Córdoba. Dentro de los considerandos, digamos, del fallo de la Corte, Zaffaroni, que todavía era juez de la Corte, lo que plantea, dice, los fetos y las mujeres que mata no son de papel, sino de carne y hueso. En este sentido, digamos, justamente lo que se está refiriendo es al largo proceso judicial que se requiere todavía en nuestro país, aún en los casos por violación, y que muchas veces exceden el límite posible, digamos, para practicar la interrupción de ese embarazo, porque llegan, digamos, cuando ya pasaron 9 meses. Lo que dice Zaffaroni, lo que dice la Corte en realidad en el 2002,
no es punible toda interrupción de un embarazo que sea consecuencia de una violación con independencia de la capacidad mental de la víctima. Tenemos entonces, digamos, estas campañas que ahora, digamos, se expresan con mucho más énfasis, tanto tenemos el debate instalado dentro del mismo Congreso. Uno de estos casos, digamos, son estas chicas cordobesas que fueron amparadas por la Corte y se hace alusión, digamos, al protocolo que ya está funcionando, que es la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles, que fue elaborada en el año 2010 por el Ministerio de Salud. En este sentido, esto sí les recomiendo, digamos, porque tenemos, en este momento están vigentes estas guías y están vigentes estos protocolos. Tenemos justamente que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable durante el año 2007 genera la Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles. Ustedes si buscan en internet la van a encontrar. En junio de 1999, la Asamblea Especial de las Naciones Unidas justamente plantea que cuando el aborto no está en contra de las leyes, los sistemas de salud deben entrenar a sus proveedores y tomar otras medidas para asegurar que el aborto sea seguro y accesible. Y deben tomarse medidas adicionales para proteger la vida de las mujeres. ¿Entienden por qué, digamos, ustedes tienen que leer y manejarse con ese recurso, digamos, respecto a la guía técnica para la interrupción de los embarazos, que seguramente cuando hagan ginecología dentro de unos años. Que ahora podrán leerla, pero el procedimiento, digamos, lo van a tener que aprender en ginecología. Y fíjense, es atención integral de los abortos no punibles. ¿Qué quiere decir esto? No es solo el procedimiento de interrupción del embarazo. Consejería que se hace antes y después, justamente para tramitar lo que implica la interrupción de un embarazo. Bueno, como les decía, en este momento se están produciendo las sesiones especiales en el Congreso en vistas a la sanción de la ley del aborto y el debate sobre la despenalización del aborto, que ustedes pueden ver en YouTube, digamos, están la mayoría de las intervenciones, o sea, podrían ir viendo. Les recomiendo las de Darío, no les sé decir el apellido, el filósofo, bueno, ese, Darío ese,